doctrina de la predestinación en la iglesia primitiva. En la obra Antigüedades Judías del historiador judío Josefo, quien vivió en el 37 y murió en el año 100 después de Cristo, dice que para la época de Jesús y de los apóstoles habían tres principales grupos religiosos que tenían un entendimiento distintivo de la soberanía de Dios, la predestinación y la voluntad humana. Josefo escribió acerca de ellos diciendo: en ese momento habían tres sectas entre los judíos que tenían diferentes opiniones acerca de las acciones humanas. El uno se llamaba la secta de los fariseos, otro la secta de los saduceos y la otra la secta de los esenios. Número uno, los fariseos. Josefo definió la creencia de los fariseos como sinergista al decir que esta labor Dios-hombre coordina la gracia divina y la voluntad humana como factores que cooperan en el trabajo de conversión. Dios obra con nosotros. Josefo escribió: ahora, para los fariseos que dicen que algunas acciones, pero no todas, son obras del destino, y algunas de ellas están en nuestro poder, y que son susceptibles de destino, pero no son causadas por el destino. Número dos, los esenios. De acuerdo a Josefo, ellos creían que el destino rige todas las cosas, todo está totalmente fijado o predeterminado por la divinidad. El hombre no tenía libre albedrío. Este punto de vista, llamado monergismo, hace a Dios la causa de las acciones buenas y malas de los hombres. Josefo dijo: para la secta de los esenios, afirman que el destino gobierna todas las cosas y que nada acontece a los hombres sino a lo que es de acuerdo a su determinación. Por último, los saduceos, según Josefo, no creían que Dios tenía ningún papel que desempeñar en los asuntos humanos, que todas las acciones de los hombres están determinadas por sus propias decisiones, es decir, un humanismo manifiesto, todo hombre, nada Dios. Y para los saduceos, según Josefo, se quita el destino y dicen que no hay tal cosa y que los acontecimientos de los asuntos humanos no están a su alcance, sino que se supone que todas nuestras acciones están en nuestro poder, por lo que somos nosotros mismos la causa de lo que es bueno y recibimos lo que es malo de nuestra propia locura. En resumen, de acuerdo al historiador Josefo, número uno, los saduceos creían todo el hombre, nada Dios, es decir, un humanismo. Los esenios creían todo Dios, nada hombre, un monergismo. Y los fariseos creían una parte Dios, otra parte el hombre en las acciones de los hombres. Esto es un sinergismo. Stephen Hodge, en su análisis de los manuscritos del Mar Muerto, relacionó la creencia monergista de los esenios con la postura calvinista de la predestinación. Él dijo: según Josefo y Filón, a diferencia de los saduceos o incluso de los fariseos, los esenios creían que los individuos no tenían libre albedrío, sino que Dios había predestinado completamente la naturaleza moral de cada individuo para salvación o la condena. Esta creencia en la predestinación similar a la postura calvinista cristiana. Los esenios compartían la misma doctrina fatalista de la predestinación de los filósofos estoicos. El filósofo historiador americano Will Durant, fallecido en 1981, escribió sobre la definición estoica de la predestinación. Él dijo: la cadena de causas y efectos es un círculo irrompible, una repetición sin fin. Todos los eventos y todos los actos de la voluntad están determinados. Dios en este sistema es el principio, el medio y el final. El filósofo griego Crisipo de Solos, figura máxima de la escuela estoica, nació en el año 279 y murió en el año 206 antes de Cristo, definió la predestinación así: el destino es que lo natural, Dios, estableció el orden y la constitución de todas las cosas desde la eternidad, por lo cual todas las cosas mutuamente siguen una sobre otra como consecuencia de una compilación inmutable y perpetua. La definición estoica del destino, la predestinación, es idéntica a la creencia de los esenios, como lo describe Josefo. Pablo, quien fuera fariseo de acuerdo a Hechos 23:6, conservó su visión sinergista, contraria al monergismo de los esenios y estoicos.
Por eso en sus días de misionero no estuvo de acuerdo con esta filosofía griega de los estoicos. Por lo contrario, él discutió con ellos. En Hechos 17-18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Los estoicos eran seguidores del filósofo Zenón, que nació en el año 304 y murió en el 265 antes de Jesucristo. Decían que todo es gobernado por el destino. Eran fatalistas, es decir, lo que será, será, que todos los sucesos de la vida fueron predestinados, de acuerdo al comentario del Nuevo Testamento. El fatalismo estaba ligado no solo a la religión y filosofía griega, sino también a la poesía. El poeta griego Homero del siglo VIII antes de Cristo no pudo comenzar su obra La Ilíada sin decir: el consejo o decreto de Júpiter ha sido cumplido. Si la predestinación de Pablo hubiese sido la misma fatalista de los esenios, entonces no hubiese disputado con los estoicos, ya que tanto los esenios como los estoicos compartían el mismo fatalismo. Ni tampoco hubiese sido una nueva enseñanza para estos filósofos estoicos griegos. Por lo contrario, la doctrina de la predestinación paulina estaba en contra del fatalismo de los esenios y filósofos estoicos, puesto que Pablo era fariseo y conservaba la misma visión sinergista de los fariseos, de acuerdo al historiador Josefo. Los padres de la iglesia, universalmente y colectivamente con voz unánime, rechazaron la definición monergista de la predestinación de los esenios y los estoicos. Por ejemplo, Justino Mártir, que nació en el año 100, murió en el 168, escribió contra estos estoicos. Pero nosotros tampoco afirmamos que es por el destino que los hombres hacen lo que hacen o sufren lo que sufren, sino que cada hombre por el libre albedrío actúa correctamente o peca. Los estoicos no observan esto, sostienen que todas las cosas ocurren de acuerdo a la necesidad del destino. Pero como Dios en el principio hizo la raza de los ángeles y de los hombres con el libre albedrío, ellos justamente sufrirán en el fuego eterno el castigo de cualquiera de los pecados que hayan cometido. Porque si ellos dicen que las acciones humanas suceden por el destino, van a mantener que Dios no es otra cosa que las cosas que siempre están dando vuelta y alternándose. La iglesia primitiva luchó contra el gnosticismo y las filosofías griegas que negaban el libre albedrío y afirmaban el concepto de fatalismo y determinismo absoluto, el cual decía que todo ya estaba fijado o predestinado. Justino Mártir en el 160 después de Cristo escribió: hemos aprendido de los profetas y lo afirmamos nosotros, que los correctivos, los castigos y los galardones se miden conforme al mérito de los hechos de cada uno. De otra manera, si todo sucediera por la predestinación, entonces nada está en nuestro poder. Porque si un hombre fuese predestinado a lo bueno y otro a lo malo, el primero no merecería la alabanza ni el segundo la culpa. Si los hombres no tuvieran el poder de evitar lo malo y de escoger lo bueno según su propia voluntad, no serían responsables por sus hechos, sean buenos o malos. Porque el hombre no sería merecedor de recompensa o alabanza si él mismo no escogiera lo bueno, o si solo fuera creado para hacer lo bueno. De igual manera, si un hombre fuera malo, no merecería el castigo, ya que él mismo no hubiera escogido lo malo, siendo él capaz de hacer solo lo que fue creado para hacer. Por lo contrario, la iglesia primitiva mantenía una postura sinergista. San Ignacio, quien nació en el 35 y murió en el 107 después de Cristo, fue el tercer obispo de la iglesia de Antioquía y discípulo del apóstol Juan. San Ignacio transmitió en sus 7 cartas la teología sigernista de los apóstoles. Él dijo: como personas que son perfectas, también deben aspirar a aquellas cosas que son perfectas, porque cuando ustedes estén deseosos de hacer el bien, Dios también está listo para ayudarlos. Clemente de Alejandría, allá en Egipto, quien nació en el año 150, murió en el 217 después de Cristo, continuó con la enseñanza sinergista de los apóstoles. Un hombre que trabaja solo para libertarse de sus deseos pecaminosos nada logra.
Pero si él manifiesta su afán y su deseo ardiente de eso, lo alcanza por el poder de Dios. Dios colabora con los que anhelan su ayuda. Pero si pierden su anhelo, el Espíritu Santo también es resistido. Salvar al que no tiene voluntad es un acto de obligación, pero salvar al que sí tiene voluntad es un acto de gracia. El doctor Greg R. Allison, profesor de teología cristiana en el Seminario Teológico Bautista del Sur en Louisville, Kentucky, es el autor de la teología histórica, una introducción a la doctrina cristiana. Siendo el mismo reformado calvinista, reconoce que la iglesia primitiva era sinergista. Él escribe en su obra: la iglesia primitiva presentó la salvación en términos de un esfuerzo de cooperación entre Dios y los seres humanos. Ireneo tampoco compartía la predestinación fatalista de los esenios y los estoicos. Para él la predestinación de Romanos 8 no era de perdidos para ser salvos siempre salvos, sino de salvos o la iglesia para ser transformada a la imagen de Cristo. Ireneo escribió: Dios tiene libre albedrío y nosotros también, porque somos hechos en su imagen. Dios preservó la voluntad del hombre libre y bajo su propio control. Dios así determinando de antemano todas las cosas para traer al hombre a la perfección, para su edificación y para la revelación de sus dispensaciones, y para que la iglesia sea moldeada a la imagen de su Hijo. En el comentario de Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó, Orígenes, quien nació en el 185 y murió en el 254 después de Cristo, dice que la predestinación no es de malos o perdidos para salvación, sino de redimidos o buenos para ser transformados a la imagen de Cristo. Orígenes escribe en este comentario bíblico de Romanos, a propósito, es el primer comentario escrito en la historia: no nos pasemos por alto de lo que él ha dicho. Él conoció de antemano y predestinó. Porque si esto es aquellos que él conoció de antemano y también predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo, y sin embargo ningún hombre malo puede ser conformado a la imagen del Hijo de Dios, entonces es obvio que él está hablando únicamente de los buenos, a quienes de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, él continuó con la enseñanza sinergista en el año 347, nació en el 347 y murió en el 407. Él dijo que la predestinación de Romanos 8:29 no era de perdidos para salvación, sino de los que aman a Dios o iglesia para que fuesen hechos a la imagen de Cristo. Él dice: vea el excelente honor, por lo que el unigénito era por naturaleza, en esto ellos, los que aman a Dios, se han convertido por gracia. Y todavía él no está satisfecho con esto llamado de ellos para ser conformados a la misma imagen, sino que aún añade otro punto: para que él sea el primogénito. Y aunque aquí él no viene a una pausa, pero de nuevo después de esto él procede a mencionar otro punto: entre muchos hermanos. Para Dios estas cosas han sido determinadas desde hace tiempo. Desde el principio él reveló su buena voluntad para con nosotros. Juan Crisóstomo, como todos los padres de la iglesia, sabía que Dios no había predestinado a un grupo para salvación y excluido a otro a la condenación. Ellos predicaron que Dios quería la salvación de todos. Él dijo con respecto al comentario de primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Imitar a Dios. Si Él quiere que todos los hombres sean salvos, hay razón por la que uno debe orar por todos. Si Él ha querido que todos sean salvos, esté dispuesto también. Para la iglesia primitiva, el único ser humano predestinado fue Jesucristo. Y este destino ya fijado desde antes de la fundación del mundo era morir por nuestros pecados y ser el primer ser humano en ser resucitado para siempre. Ireneo escribió: el Hijo de Dios, Jesucristo, predestinado con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, para ser el primero, el primogénito de los muertos, como lo es también el primogénito de toda la creación. Y también dijo: hasta la venida de la simiente predestinada para pisotear la cabeza. El debate de la soberanía de Dios no es si Dios controla todo. Todos los cristianos ortodoxos estamos de acuerdo en este punto. El debate es quién causa la decisión de pecar en los hombres, el hombre o Dios.
La iglesia primitiva rechazó este fatalismo gnóstico y filósofo que decía que Dios causaba en el hombre la decisión de pecar a través de un destino ya fijado con un decreto que Dios lo ha hablado, una voluntad secreta de Dios. Por lo contrario, los padres de la iglesia como Crisóstomo enseñaron que Dios no causaba el mal moral, sino que lo permitía. Y esto era conocido de antemano por Dios. Una cosa es permitirlo y otra cosa es causarlo a través de una voluntad secreta o un decreto secreto. La iglesia primitiva no decía que Dios causaba el mal a través de un decreto secreto o que Dios había decretado, predestinado el mal, sino por lo contrario, que Él permitía, y esto que Dios permitía era conocido de antemano por Dios. Crisóstomo en su homilía 6 de la explicación de Hechos capítulo 2, verso 23, a este entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios prendiste, él interpretó este pasaje diciendo: y mataste por mano de inicuos crucificándole, porque aunque estaba predeterminado, aún así ellos eran los asesinos. Prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Entonces él aquí alude a Judas, mientras que al mismo tiempo les muestra que no fue por la fuerza de ellos que esto hubiera ocurrido si él mismo no lo hubiera permitido. La presencia de Dios en la iglesia primitiva. La presencia de Dios en la postura sinergista de la iglesia primitiva decía que Dios conoció de antemano a los que creerían en Cristo, y estos fueron elegidos por esa fe en Jesús para predestinarlos a que fuesen hechos a la imagen de Cristo, como Justino Mártir lo enseñó. Justino Mártir dijo: porque Él conoce de antemano que algunos van a ser salvos por el arrepentimiento, algunos incluso que son tal vez aún no nacidos. Justino Mártir lo dijo refiriéndose que Cristo conocía sus ovejas, aún las personas que no habían nacido. Juan 10:16 dijo Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Justino Mártir dijo también: la gente conocida de antemano que iba a creer en Él, en Cristo, fueron conocidos de antemano que iban a buscar diligentemente el temor del Señor. En el libro de Juan 17:20 encontramos un soporte a la frase de Justino Mártir: mas no ruego solamente por esto los 11 apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para Clemente de Roma, quien nació en el año 30, murió en el año 100 después de Cristo, colaborador personal de Pablo, de acuerdo a Filipenses 4:3, Dios conocía el número exacto de aquellos que creerían en Cristo, y estos en la iglesia primitiva eran llamados elegidos, porque algún día iban a ser salvos. Clemente de Roma dijo: día y noche ustedes estuvieron deseosos por toda la hermandad, para que el número de los elegidos de Dios pudieran ser salvos con misericordia y buena conciencia. De igual forma, la iglesia primitiva, como así lo manifestó Ireneo, predicaban que los que nunca iban a creer fueron conocidos por Dios, y no que Dios los predestinó para que nunca se arrepintieran. Ireneo dijo: Dios, conociendo el número de aquellos que no creerán, ya que Él conoce de antemano todas las cosas, los ha entregado a la incredulidad, y volteó su rostro de los hombres de esta estampa, dejándolos en tinieblas, las cuales ellos mismos las han elegido para sí mismos. Ireneo no estaba predicando una herejía, era una base bíblica. En el libro de Juan 6:64 dice que algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Justino Mártir dijo que si la Biblia predice con anterioridad los juicios de personas, lo hace no porque Dios los haya predestinado para condenación, sino porque Él conoció de antemano que nunca se irían a arrepentir. Justino Mártir dijo: Dios, deseando que los hombres y los ángeles siguieran su voluntad, resolvió crearlos en libertad para hacer justicia. Pero si la palabra de Dios predice que algunos ángeles y hombres serán sin duda castigados, lo hizo porque sabía de antemano que ellos serían inmutablemente malvados, pero no porque Dios los creó así. Así que si ellos se arrepienten, todos los que desean pueden obtener la misericordia de Dios. Este fue el caso de Faraón en los días de Moisés. Orígenes dijo que si Dios lo endureció, no fue porque fue predestinado a la perdición, sino porque él primero se endureció para con Dios. Vamos a considerar cómo el buen y justo Dios pudo endurecer el corazón de Faraón.
endurecimiento sigue como resultado del principio inherente de la maldad de tales personas. Y así está dicho, Él es el que endurece a quien se endureció. Antes de continuar, haré una aclaración sobre el por qué Orígenes ha sido catalogado como hereje. Robert A. Baker, en su compendio de la historia cristiana, nos explica que a pesar de los grandes aportes teológicos de Orígenes, quien nació en el 185, murió en el 254, Robert Baker dijo que en particular se desvió al enseñar la eternidad de la materia, el defender una especie de preexistencia humana del alma de cada individuo, al suponer que todos, incluyendo los hombres rebeldes y los mismos demonios o diablos, serían restaurados finalmente al favor divino, y al sostener varias ideas gnósticas respecto al hombre y la creación. Razón por el cual he citado y seguiré citando parte de sus escritos, pero que estuvieron en armonía y de acuerdo a los padres de la iglesia. Con respecto a la interpretación de Romanos 9:21, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, Orígenes afirmó que Dios no crea seres humanos destinados para el infierno ni otros para el cielo, condenando y justificando por adelantado a través de su presciencia. Él dijo, porque si Él se limpia a sí mismo, se vuelve un vaso de honra. Y el que se permite a sí mismo permanecer sucio se convertirá en un vaso de deshonra. Entonces, lo que se refiere a estas palabras, el Creador no es en lo absoluto culpable, porque el Creador hace vasos de honra y vasos de deshonra, no desde el principio, porque el Creador hace vasos de honra y vasos de deshonra, no desde el principio, de acuerdo a su conocimiento anticipado, ya que Él no condena o justifica por adelantado de acuerdo a su presciencia, pero Él hace a esos en vasos de honra a quienes se limpiaron a sí mismos, y a esos en vasos de deshonra a quienes se permitieron permanecer sucios. Por lo tanto, la creación de Dios en los vasos de honra y deshonra resulta por las causas anteriores. Orígenes, en la interpretación de Romanos 9, 22, 23, no dijo que Dios predestinaba a gente para condenación o ser vasos de ira, sino que los pecadores, al rehusar a creer en Cristo, se convertían en vasos de ira. Él dice, y Él ha enseñado cómo cada persona se vuelve un vaso de ira en consecuencia del hecho que a través de su propio y endurecido e impenitente corazón atesora para sí mismo ira, de acuerdo a Romanos 2:5. Ahora, Pablo, con el fin de poder fortalecer estos argumentos con gran autoridad, él enseña que estas cosas fueron escritas totalmente en los profetas. Él dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Romanos 9:27. Porque el profeta, al compararlos con la arena del mar a través de su propio endurecido, impenitente corazón, iban a ser vasos de ira preparados para destrucción al no creer en sus vidas, sino al contrario, al crucificar al Señor de la majestad. Hermas, quien vivió antes del 150 después de Cristo, autor de la obra El Pastor, que fue considerada por Ireneo como inspirada y canónica, también enseñó la predestinación de creyentes basada en el conocimiento anticipado de aquellos que iban a creer en Cristo. Él dijo, Él ha dado de su espíritu a aquellos que son dignos de arrepentimiento, a ellos cuyos corazones Él vio que se convertirían en puros y obedientes. Él les dio poder para arrepentirse con todo el corazón, pero a aquellos cuyo engaño y maldad Él percibió y vio que tuvieron la intención de arrepentirse hipócritamente, no les concedió arrepentimiento, no sea que de nuevo profanen su nombre. Clemente de Alejandría afirmaba que la predestinación bíblica estaba basada en el conocimiento de Dios de aquellos que serían justos. La Iglesia antigua y universal está solo recogiendo a través de un Señor los que fueron ordenados, a quienes Dios predestinó, conociendo desde antes de la fundación del mundo que serían justos. El reformador Greg R. Allison también reconoce que la predestinación de la iglesia primitiva estaba basada en la presciencia de Dios de aquellos que creerían en Cristo. La iglesia primitiva generalmente asoció la predestinación divina con el conocimiento anticipado de lo que la gente sería o haría. Clemente de Alejandría aseguraba que la salvación era para todos los seres humanos, especialmente para aquellos que Dios conoció
que creerían en Cristo, que fueron elegidos y predestinados, y negaba ese fatalismo que afirmaba una salvación exclusiva solo de un grupo de escogidos. Clemente de Alejandría dijo, porque Él es el Salvador, no el Salvador de algunos y de otros no, pero en proporción a la adaptación poseída por cada uno, Él ha dispensado su beneficencia tanto a griegos y bárbaros, incluso a esos de ellos que fueron predestinados y en su debido tiempo llamados los fieles y elegidos. En este mismo comentario más antiguo que existe, que es el de Romanos, escrito por Orígenes, explicó que Dios conoció de antemano a aquellas personas que iban a creer en Cristo e iban a ser suyos. Y sobre estos Dios depositó su amor. A estos que se refiere Pablo, a los que de antemano conoció, a estos predestinó. Cuando se dice, y Adán conoció a su esposa Eva, se dice porque él se unió con su esposa. Por lo tanto, está establecido en el pasaje presente cómo el apóstol ha establecido esta palabra de conocer en conformidad con la costumbre de las Sagradas Escrituras. Su objetivo es mostrar que aquellos que son conocidos por Dios son esos sobre los cuales Dios ha puesto su amor y afecto, porque Él conoció qué clase de personas ellos iban a ser. De acuerdo con esto se ha escrito, conoce el Señor a los que son suyos. Aunque no creyeron en la predestinación fatalista de los esenios, de los estoicos, los cristianos primitivos creyeron fuertemente en la soberanía de Dios y en su habilidad de prever el futuro. Por ejemplo, entendieron que las profecías de Dios acerca de Jacob y Esaú de Romanos 9:13, que es una relación de Génesis 25:23, resultaron de esta habilidad de prever el futuro y no de una predestinación arbitraria de los hombres a un destino fijado. Vieron que hay una gran diferencia entre prever algo y el causarlo, como decían los gnósticos, los esenios y los estoicos, que el destino a través de un decreto causaba los actos malos de los hombres, que los actos malos de los hombres estaban destinados, prefijados, predestinados. Por lo contrario, la iglesia primitiva decía que hay una gran diferencia entre prever algo y el causarlo, que Dios sí preveía el futuro y lo revelaba en la Escritura como su conocimiento anticipado. Entonces, Juan Crisóstomo escribió, entonces, ¿por qué uno fue amado y el otro odiado? ¿Por qué uno fue el servidor y el otro servido? Porque él no espera, el hombre sí, para ver la manifestación de los hechos del bueno y del que no lo es. Pero incluso antes de estos hechos, él sabe cuál es el malo y quién no es así. Juan Crisóstomo en su homilía de Efesios 1:4 dice que la condición o causa de la elección es por la fe en Cristo, el único medio para ser aprobado delante de Dios y así ser escogido. ¿Qué quiere decir? Él nos eligió en Él por medio de la fe, que es en Él, en Cristo. Quiere decir que felizmente ordenó esto para nosotros antes de que hubiésemos nacido, más todavía antes de la fundación del mundo. Ahora bien, si los hombres en sus opciones de elegir escogen lo que es lo mejor, mucho más lo hace Dios. Y en efecto, el hecho de que sean elegidos es a la vez una muestra de la misericordia de Dios y de la bondad moral, porque por todos los medios Él habría escogido a aquellos quienes fueron aprobados. La fusión, siglo IV y siglo V. Antes de seguir hablando sobre la fusión, quisiera comentarles cuál fue el surgimiento de la iglesia, en breves palabras, el surgimiento de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana surge como la alianza entre el cristianismo perseguido y el Estado romano bajo Constantino en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, como lo dice Robert Baker en su compendio de la historia cristiana. Lo puede leer en la página 57, 67 y 100. También otros historiadores como y escritores como Ralph Woodruff, en su libro Babilonia, Misterio Religioso, dice que este surgimiento de la Iglesia Católica Romana fue producto de una mezcla entre el paganismo y el cristianismo en los que comenzó en los días de Constantino. Lo puede leer en la página 248 a la 249 de esta obra, Babilonia, Misterio Religioso. Para esa época, es decir, para el siglo IV y V,
Para esa época algunos obispos mezclaron la filosofía con la doctrina cristiana como resultado de un trabajo que venían realizando los gnósticos infiltrados dentro de la iglesia desde el siglo III y que a finales del siglo IV lo completaron al mezclar las doctrinas paulinas con su filosofía fatalista de la predestinación, como lo explica Henry Chadwick en su libro The Early Church, es decir, la iglesia primitiva. Este autor dice: los gnósticos ubicaron el orden natural en el valor moral en tan gran distancia del Dios supremo, que la influencia de las ideas fatalistas elaboradas de la astrología popular y la magia se fundieron con las nociones derivadas del lenguaje paulino acerca de la predestinación para producir un esquema rígidamente determinista. La redención era por el destino y no de las consecuencias de la acción responsable, y esta era concedida solo a un electo predeterminado en quien solo estaba la chispa divina. Al parecer el obispo católico romano Agustín de Hipona, quien nació en el año 354 y murió en el 430 después de Cristo, cristianizó o fusionó el concepto maniqueísta de ser electo y resaltó el concepto de la filosofía o razón sobre la escritura, principios aprendidos en la religión de su juventud. De acuerdo a la obra Agustín a través de las edades, una enciclopedia, dice que Agustín de Hipona duró una década, o que fue maniqueo. Agustín estaba genuinamente comprometido con esta religión cuando por primera vez se unió a ella. La atracción que ésta tuvo hacia él parece haber sido el resultado de varios factores. Ellos, los maniqueos, le prometieron la salvación y la oportunidad de una vida moral sin hacerle cambiar su estilo de vida, ya que la salvación y sus obligaciones más estrictas podrían esperar hasta su regreso después de la muerte como un electo. Ellos, los maniqueos, hacían hincapié en la preeminencia de la razón sobre la autoridad, particularmente la Biblia. Es difícil, este autor dice, considerar el pensamiento de Agustín sin hacer referencia a su trasfondo maniqueísta. Agustín mezcló la doctrina paulina con la filosofía maniqueísta. El crítico doctor en filosofía en teología católica con Hans dice que Agustín le dio más importancia a la doctrina maniqueísta que a la doctrina de los padres de la iglesia. Él dice: Agustino se ocupó de otro mito pernicioso de la secta dualista de los maniqueos. Esta secta, a la que había pertenecido en su juventud, era hostil al cuerpo y sostenía que solo un número relativamente reducido de seres humanos estaban predestinados a la gracia para superar el vacío creado por la caída de los ángeles. El resto era una masa de perdición. Esta cruel doctrina de la doble predestinación, la predestinación de unos a la gracia y de otros a la condenación, estaba en el polo opuesto de las enseñanzas de Orígenes. Juan Calvino, en su obra Institución a la Religión, admitió que los padres de la iglesia, junto al obispo católico romano Agustín de Hipona, en sus inicios, creía la predestinación basada en el conocimiento anticipado de Dios de aquellos que creerían en Cristo. Juan Calvino escribió en su obra Institución a la Religión Cristiana: Ambrosio, Orígenes y Jerónimo eran de la opinión de que Dios dispensa su gracia entre los hombres de acuerdo a lo que Él ve en el futuro, que cada uno ha de usar bien de ella. Yo voy aún más allá y afirmo que San Agustín también tuvo la misma opinión por un tiempo. El obispo católico romano Agustín de Hipona, en sus comienzos, creía la predestinación basada en el conocimiento anticipado de Dios de aquellos que creerían en Cristo. Doctrina creída por los padres de la iglesia por 400 años. Juan Calvino, en esta misma obra, La Institución de la Religión Cristiana, manifestó que Agustín después se retractó y la llamó falsa doctrina. Juan Calvino dijo: Agustín también tuvo la misma opinión de los padres de la iglesia, pero después de que él había logrado un progreso más grande en el conocimiento de las Escrituras, no solamente se retractó como evidentemente falsa, sino que poderosamente la refutó. Agustín de Hipona refutó los escritos de la iglesia primitiva para afirmar vehementemente que la salvación y la condenación dependían totalmente de la predestinación fatalista.
Es decir, la salvación no dependía del sacrificio de Cristo, ni de la fe que se pondría en Cristo disponible para, esa fe disponible para todo mundo, porque el Evangelio fue enviado a toda criatura, de acuerdo a Marcos 16:15. Para Agustín de Hipona, la salvación dependía totalmente de la elección o predestinación, es decir, la salvación depende de la suerte de haber sido elegido, y la condenación dependía de la desdicha de haber sido menospreciado por Dios. Según este sincretismo pagano cristiano que Agustín de Hipona escribió On the Soul and Its Origin, él dijo, el Dios los ha ordenado a la gente condenada en Adán para ser regenerada antes de que ellos mueran físicamente, a quienes predestinó para vida eterna, como el dador más misericordioso de gracia. A aquellos a quienes Él ha predestinado a muerte eterna, sin embargo, Él es también el más recto adjudicador de castigo, no solo a causa de los pecados que ellos añaden en la indulgencia de su propia voluntad, sino también a causa de su pecado original, incluso aún así, como el caso de los infantes, ellos no tienen que añadirle nada a este pecado original, porque según Agustín de Hipona, los infantes también algunos fueron predestinados a la condenación eterna, y aún a los no nacidos o nonatos que mueren en el vientre también son castigados levemente en el infierno, como Agustín de Hipona lo predicó. No solo refutó a los padres de la iglesia Agustín de Hipona, sino también a los mismos escritores de la Biblia, al torcer la interpretación clara y sencilla de esos textos que se oponían a su nueva doctrina. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:4, que dice claramente que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Agustín torció este texto afirmando que Dios no quiere la salvación de toda la humanidad, sino de todos los hombres que fueron predestinados. Él dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos, mientras que aún no todos los hombres son salvos. Puede entenderse de muchas maneras. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Es así dicho que todos los predestinados puedan ser entendidos por esta frase, ya que todas las clases de hombres están entre los predestinados. Hubo varios obispos que se opusieron a las doctrinas gnósticas del obispo católico romano Agustín de Hipona. Entre ellos están Julián de Eclanum, que nació en el año 386, murió en el 455 después de Cristo. El obispo de Eclanum en Italia, el cual expresó que Agustín estaba causando problemas a la iglesia porque él trajo sus formas de pensar maniqueas dentro de la iglesia y estaba negando la enseñanza clara de San Pablo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Juan Casiano, discípulo preferido de Juan Crisóstomo, que nació en el año 360, murió en el 435, sacerdote en Roma, rechazó la nueva interpretación de Agustín de 1 Timoteo 2:4, diciendo que era una blasfemia esta interpretación, era una blasfemia contra Dios. Él dice, ¿cómo podemos imaginar sin blasfemar gravemente que Dios generalmente no quiere que todos los hombres sean salvos, sino únicamente algunos en vez de todos? Aquellos que perecen en contra de su voluntad. La refutación del obispo católico Agustín de Hipona a la predestinación basada en la presciencia de Dios de los padres de la iglesia fue basada en una mala interpretación de Juan 15:16, que Juan Calvino la defendió y escribió en su obra Institución de la Religión Cristiana. Juan Calvino, citando a Agustín, dijo, ciertamente aquí no tiene lugar el vano argumento de aquellos que defienden la presciencia de Dios contra su gracia, asegurando de que hemos sido elegidos antes de la creación del mundo porque Dios supo que seríamos buenos y no porque Él nos hacía tales. No habla de esta manera el que dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, porque si Él nos hubiera elegido, porque sabía que seríamos buenos, juntamente hubiera sabido que nosotros lo habíamos de elegir. Pero Juan Calvino, como Agustín de Hipona, erraron en la interpretación bíblica, porque Juan capítulo 15, verso 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, no se refiere a una elección para salvación, sino a la elección para ser apóstoles. En Juan 6:70 el Señor dijo, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y cuando Jesucristo los escogió, a eso era que se refería en Juan 15:16. Los escogió, la Biblia lo dice en Lucas 6:12.
que en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Lucas lo corrobora en el libro de Hechos capítulo 1-2, que los apóstoles habían sido escogidos por el Señor Jesucristo. Conclusión, Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, se refiere a la elección de estos 12 discípulos para ser apóstoles. El sinergismo fue la doctrina de la iglesia por 400 años, hasta la llegada de Agustín. De acuerdo a Robert A. Baker, Agustín dio origen al monergismo dentro del cristianismo, es decir, fusionó la filosofía griega de los estoicos y también de los gnósticos con el cristianismo, con la soberanía de Dios, maximizando totalmente la soberanía de Dios y anulando toda la responsabilidad humana. Doctrina fatalista propia de los esenios, estoicos y gnósticos. Robert dijo de Agustín, que Agustín insistía en que los hombres no pueden obrar para salvación y que aún la capacidad para aceptar la salvación es un don de Dios. La condición impotente del hombre requiere que Dios haga todo. Dios escoge a los que deben ser salvos, predestinación, y los capacita para salvarse. En este punto puede observarse la inconsistencia de Agustín por su énfasis en la soberanía de Dios. Agustín no dejaba nada por hacer al hombre respecto a su salvación. Sin embargo, él demandaba que los infantes fueran bautizados para salvarse de la culpa heredada. Esta nueva posición de Agustín con respecto a la predestinación encontró problemas con la Iglesia Católica Romana. El segundo concilio de Orange en 529 rechazó totalmente la doctrina fatalista de la predestinación de Agustín al concluir que la Iglesia Católica Romana, nosotros, no solo no creemos que algunos estén preordenados al mal por el poder de Dios, sino que inclusive afirmamos con absoluta repugnancia que si hay personas que quieren creer tal cosa perversa, que ellos sean anatemas o malditos. La predestinación en la Reforma y posreforma, monergismo. Martín Lutero, quien nació en el año 1483 y murió en el 1546, apoyó la predestinación agustiniana por el hecho que fue educado en el seminario católico romano bajo la orden de los frailes agustinos. Lutero reconoció que esta era la misma predestinación fatalista de los filósofos griegos y romanos. Por ejemplo, Lutero escribió lo siguiente acerca de la predestinación. ¿Por qué será tan difícil que nosotros los cristianos entendamos estas cosas? ¿Por qué se nos consideran irreligiosos, raros y vanos si discutimos estas cosas y las sabemos? Cuando los poetas paganos y todo el mundo hablaban de ella muchas veces, hablando solo de Virgilio, un poeta pagano romano, ¿cuántas veces habla él del destino? La meta de este poeta es mostrar que el destino tuvo más que ver con la destrucción de Troya y con la grandeza de Roma, que todos los esfuerzos unidos de los hombres. Todo eso podemos ver que todo el mundo tenía el conocimiento de la predestinación. Juan Calvino, quien nació en el año 1509 y murió en el 1564, quien fue compañero de estudio del jesuita católico romano Ignacio de Loyola, no inventó nada nuevo, sino que revivió las doctrinas agustinianas de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica Romana había sepultado por varios siglos. El calvinista presbiteriano B.B. Warfield afirmó: el sistema doctrinal enseñado por Calvino es, desde el punto de vista teológico, un gran renacimiento de la teología del agustinismo. Para Juan Calvino, que expandió y promovió el pensamiento de Agustín de Hipona, los seres humanos no son creados en igualdad de condiciones, sino que son creados en dos categorías: los predestinados para vida y los reprobados o destinados para el infierno. Juan Calvino escribió: por predestinación queremos decir al decreto eterno de Dios, por el cual Él determinó consigo mismo todo lo que Él deseó que pasara con respecto a cada hombre. Todos no son creados en igualdad de condiciones, sino que algunos son predestinados para vida eterna, otros para condenación. Por lo tanto, como cada uno ha sido creado para uno de esos fines, nosotros decimos que Él ha sido predestinado para la vida o para la muerte. Mi objeción a Juan Calvino al decir de que todos no son creados en igualdad de condiciones, sino que cada uno ha sido creado para uno de esos fines, condenación y salvación,
Contradice a Dios, quien no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas ni en la creación de los seres humanos. En Job 34:19 dice, cuánto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Dios no hace acepción de personas ni en la salvación de los hombres. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas en la salvación, ni tampoco Dios hace acepción de personas en el juicio de los hombres. En 1 de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Calvino rechazó la idea de una sola predestinación, la cual dice que Dios solo escoge a los elegidos y deja a los demás en su propia perdición. Por tanto, Dios no los predestinó para perdición, sino que sencillamente no los salvó. Calvino defendió la doble predestinación al decir que es Dios quien quiso que los reprobados o la mayoría de los seres humanos se perdieran por toda la eternidad en el infierno. Calvino dijo, será extremadamente absurdo decir que los otros adquieren por casualidad o obtienen por su propio esfuerzo lo que la elección sola confiere a algunos. Por lo tanto, aquellos a los que Dios pasa por alto, Él los condena, y esto lo hace por la única razón que Él quiere excluirlos, que Dios quiere excluirlos de la herencia la cual predestina para sus propios hijos. Es decir, que Dios es quien quiso de que la mayoría de los reprobados, la mayoría de seres humanos se perdieran por la eternidad. La única razón es que Él quiere excluirlos de la herencia al cual predestina para sus propios hijos. Muy contrario al texto bíblico, al corazón de Dios, que dice la Escritura en el libro de Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertidos pues y viviréis. No quiero la muerte del que muere. Para Calvino, la predestinación no estaba basada en el conocimiento anticipado de Dios de los que creerían en el Evangelio, como lo fomentaba la iglesia primitiva. Según Calvino, la elección no fue porque eran santos, sino para que fuesen santos, de acuerdo a Efesios 1:4. Él dice, fueron elegidos para ser santos. Claramente refuta el error de aquellos que dicen que la elección procede de la pureza, puesto que claramente les contradice San Pablo diciendo que todo el bien y virtud que hay en los hombres es en efecto y fruto de la elección. Si Dios nos ha escogido para que fuésemos santos, entonces no nos ha escogido por haber previsto que lo seríamos. Este es otro error de Juan Calvino, al no tener en cuenta el contexto del capítulo 1 de Efesios, el cual Pablo, inclusive toda la carta de Efesios y el lenguaje paulino. Porque Pablo basa la elección de Efesios 1 desde antes de la fundación del mundo con el propósito de ser santos, sí es cierto, pero es por toda la eternidad. Número 1, dice la Escritura, nos escogió en Él, es decir, estando ya en Cristo, en Él fue que nos escogió. Y en Efesios 1:7, de acuerdo a la Biblia de las Américas, en Él tenemos redención mediante su sangre. Es decir, que de cuando el Padre nos escogió, ya éramos redimidos, ya estábamos en Él, porque en Él tenemos redención mediante su sangre. Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, en la eternidad. Si lee el verso 10, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y si lee Efesios 5:27, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, santa. Y si lee Colosenses 1:22, entenderá que es delante de Él en la eternidad para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Y si lee Judas 1:24, dice que para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es decir, de que el Padre nos eligió en Cristo siendo salvos para que fuésemos santos por toda la eternidad delante de Él, delante de su gloria. La filosofía calvinista dice que todos los asesinos, prácticamente ese es el mensaje que transmiten, que todos los asesinos están totalmente gobernados por Dios y que cada asesinato ocurre porque así Dios lo decretó, porque si Él dice que todo ocurre porque Dios lo decretó, incluye inclusive a los asesinos. Juan Calvino dice, las criaturas están tan gobernadas por el consejo secreto de Dios que no ocurre nada sin que Él lo haya conocido y voluntariamente decretado. En otras palabras,
los pedofílicos, abortistas e infanticidas están tan gobernados por el consejo secreto de Dios que ningún asesinato de bebés no ocurre nada sin que él lo haya conocido y voluntariamente decretado. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice en Jeremías 19:5, y el pueblo de Israel edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Es decir, de que Dios ni pensó ni decretó esa maldad en los seres humanos. Es propia de los hombres, que Dios la permite, pero que no la causa por una voluntad secreta, ni por un decreto secreto, ni la predestina, como lo decían los gnósticos, los esenios, y como también Juan Calvino lo enseñó. ¿A quién le cree usted? ¿A la Escritura, cuando dice que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento? ¿O al Juan Calvino, que dice que todo está, que todo lo que ocurre es porque ha sido decretado por Dios? En su análisis final, Calvino resaltó que la razón del castigo eterno de los reprobados o no elegidos es a causa de la maldad de ellos o depravación que Dios les dio para prepararlos para la condenación, para así revelar su gloria. Es decir, de que los reprobados se condenan porque Dios les dio esa depravación, esa maldad, y para prepararlos para esa condenación, que Dios los creó y los levantó para eso, para condenarlos. Juan Calvino escribe y él dice: el hecho de que los reprobados no obedecen a la palabra de Dios cuando esta se les dio a conocer, les será justamente cobrado a cambio del mal y la depravación de sus corazones. Pero hay que añadir al mismo tiempo que a ellos se les ha dado a esta depravación porque ellos han sido levantados por el justo e inescrutable juicio de Dios para mostrar su gloria en su condenación. Quiere decir de que el que se pierde por la maldad de ellos y porque Dios los abandonó y les dio esa maldad a ellos, porque Dios los preparó y los levantó para esa condenación, para Dios ser glorificado. Muy contrario al texto bíblico, porque la Biblia dice, Jeremías 2:5, así dice Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Dios no le dio la maldad a ellos, ellos mismos. Dice en el verso 19, Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. Es decir, es la propia maldad del ser humano la que nos castiga, y no porque Dios lo haya decretado, ni porque Dios haya levantado a los que se pierden para esa condenación. Es una blasfemia decir así: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. El legado del calvinismo fue fomentado por Teodoro de Beza, que nació en el año 1519 y murió en el año 1605, quien creía, al igual que su maestro Juan Calvino, que Dios no creó a los seres humanos en igualdad eterna de condiciones. Para Teodoro de Beza, la creación de los seres humanos es de acuerdo a dos clases completamente diferentes una de la otra: los elegidos y los reprobados. Pero repito, Dios no hace excepción de personas. Deuteronomio 10:17, porque Él es Señor vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace excepción de personas. Según Teodoro de Beza, Dios antes de la creación ordenó o decretó que los reprobados o no elegidos fueran creados en este mundo solo con el propósito de enviarlos a la condenación, para así Dios ser glorificado en la condenación de ellos. Teodoro de Beza dijo: en cuanto a los reprobados, Dios hace que ellos vayan a su propio lugar, a quienes Dios creó para ese fin, para que Él pueda ser glorificado en la justa condenación de ellos. Él ordenadamente dispuso las causas y los medios por los cuales esta condenación tomará lugar, para que la total causa de su condenación pueda ser de ellos mismos. Pero ningún ser humano fue creado para el infierno. El infierno no fue creado para el ser humano. Si algunos van para allá es porque ellos mismos decidieron ir y no porque Dios los haya creado para destinarlos al infierno. Mateo 25:41, el Señor dijo a los de la izquierda, a los que se pierden: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No preparado para ellos, porque ese no fue el plan de Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con otro plan, de acuerdo a Génesis 1:26, para que domine la tierra, para que viva en la tierra, para que tenga comunión con Él por siempre. Pero si el hombre escogió el mal, es porque Él mismo lo decidió y no porque Dios lo planeó de esa manera, porque el infierno fue preparado
preparado no para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. La predestinación en la Reforma y por Reforma, pero de acuerdo al punto de vista sinergista. Antes de que Arminio formulara su teología, los anabaptistas en su confesión de Waterland del año 1577 se opusieron a la predestinación agustiniana. Los primeros en oponerse a Juan Calvino no fue Arminio, sino fueron los anabaptistas, los rebautizadores en el año 577, y en esa confesión de Waterland ellos dijeron: Dios los castiga a los humanos justamente por ellos, no porque Dios los predestinó al infierno. Esto significa, por supuesto, que la elección en las Escrituras tenía que ser interpretada como el conocimiento anticipado. Dios predestina en el sentido de que al estar por encima del tiempo, Dios vio el futuro de quienes aceptarían y rechazarían la gracia. 50 años después de Calvino, el teólogo reformado Jacobo Arminio, que nació en el año 1560 y murió en el año 1609, se opuso a la doctrina calvinista de la predestinación, desarrollando un entendimiento de la predestinación bíblica, diciendo: Dios decretó recibir en favor a aquellos a quienes se arrepienten y creen en Cristo, y a través de Él y para su causa, para llevar a cabo la salvación de tales penitentes y creyentes como gente que perseverará hasta el fin, pero dejar en pecado y bajo la ira a todos los impenitentes e incrédulos y condenarlos como extraños en Cristo. En cuanto a la presciencia de Dios concerniente específicamente de los individuos que fueron escogidos, Arminio dijo: este decreto tiene su fundamento en la presciencia de Dios, por el cual Él conoció desde la eternidad a aquellos individuos a quienes a través de la gracia previniente creerían y a través de su subsecuente gracia perseverarían. Los bautistas generales rechazaron totalmente la teología calvinista de la predestinación. John Smith en el año 1610 escribió su propia confesión de fe, la cual negó la predestinación calvinista. Él dice en el capítulo, en la parte 2, creemos con el corazón y confesamos con la boca que Dios ha creado y redimido la raza humana a su propia imagen y ha ordenado a todos los hombres a la vida, nadie siendo reprobado. Y en el capítulo, la parte 9 dice que los hombres por la gracia de Dios a través de la redención de Cristo son capaces, estando ante ellos la gracia preveniente del Espíritu Santo por la gracia, a arrepentirse, a creer, a volverse a Dios y para alcanzar la vida eterna. Así que por el contrario, ellos son capaces de resistir el Espíritu Santo, apartarse de Dios y perecer para siempre. También en el año 1611 el inglés Thomas Hughes, otro de los fundadores de los bautistas generales, rechazó la predestinación calvinista al escribir en su declaración de fe: creemos y confesamos que antes de la fundación del mundo Dios predestinó que todos los que creen en Él serán salvos. Efesios 1:4, 12, Marcos 16, 16. Y todos los que no creen serán condenados. Marcos 16, 16. Todos los cuales conoció antes. Y esta elección y reprobación hablada en las Escrituras concerniente a la salvación y condenación, y que Dios no ha predestinado a los hombres para ser malos y para ser condenados, sino que los hombres siendo malvados serán condenados, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4, y no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos los hombres vengan al arrepentimiento, y no quiere la muerte del que muere. Por lo tanto, Dios no es el autor de la condenación de ningún hombre, según el dicho del profeta Oseas 13, tu destrucción, oh Israel, es de ti mismo, pero tu ayuda es de mí. Los calvinistas, al ver el ascenso de la teología de Arminio, se unieron en Holanda en el año 1618-1619 para hacer su propio concilio, el sínodo de Dort, para rechazar la teología de Arminio, estableciendo la doctrina reformada en el acrónimo de 5 puntos, el TULIP: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Estas doctrinas descritas en el documento final llamada Cánones del Dort son también conocidas como los 5 puntos del calvinismo. Ahí es donde nace el calvinismo como religión. Estos calvinistas en el sínodo de Dort fueron más calvinistas que el mismo Juan Calvino, ya que Calvino no creía en la doctrina de la expiación limitada.
Juan Calvino en su comentario bíblico de Gálatas 5:12, Colosenses 1:14, Juan 1:29 y otros como Isaías 53, Marcos, habla y reconoce que Cristo sufrió por los pecados de todos los hombres, es decir, cada criatura. Él dice, por ejemplo, en Gálatas 5:12, porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros debemos buscar la salvación de todos los hombres sin excepción, ya que Cristo sufrió por los pecados de todo el mundo. Predestinación en el periodo moderno. Sinergismo. John Wesley denunció la doctrina de predestinación calvinista. Para John Wesley, el término de elegido de acuerdo a la Biblia con respecto a la iglesia, él dice, ahora Dios a quien todas las cosas están presentes a la vez, quien ve toda la eternidad de un solo vistazo, llama a las cosas que no son como si fueran, Romanos 4:17, las cosas que aún no existen como si ahora subsistieran. Así que llama a Abraham el padre de muchas naciones, aún antes de que Isaac naciera. Y así Cristo es llamado el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, aunque él no estaba inmolado. De hecho, esto fue hasta algunos miles de años después. De la misma manera, Dios llama o nombra a los verdaderos creyentes como elegidos desde la fundación del mundo, aunque ellos no eran actualmente elegidos o creyentes hasta muchas edades después en sus diferentes generaciones. Entonces solo fue hasta que fueron actualmente elegidos cuando fueron hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, de acuerdo a Gálatas 3:26. Entonces ellos fueron de hecho escogidos y tomados del mundo, electos, de acuerdo a Juan 15:19. Dice San Pablo, mediante la fe en la verdad, según de Tesalonicenses 2:13, o como San Pedro lo expresa, elegidos según la presencia de Dios el Padre, a través de la santificación del Espíritu. John Wesley, la doctrina de la predestinación absoluta del calvinismo y de los esenios y estoicos conduce naturalmente a las cámaras de la muerte. Jack Cottrell afirmó su creencia en la elección condicional basada en la presciencia divina. Él dijo, a través de su presciencia Dios ve quienes creerán en Jesucristo como Salvador y Señor y se convertirán uniéndose con Él en el bautismo cristiano. Entonces, incluso antes de la creación del mundo, Él predestina a estos creyentes para que compartan la gloria del Cristo resucitado. Monergismo. Gruden definió que los que no creen en Cristo y se condenan es por el hecho de que Dios no los eligió, sino que Dios quiso reprobarlos y condenarlos. Gruden dice que Dios quiso que que un grupo, la mayoría, se condenaran. La reprobación es la decisión soberana de Dios desde antes de la creación, de pasar por alto a algunas personas, decidiendo con tristeza no salvarlos y castigarlos por sus pecados, de esta manera manifestar su justicia. Gruden, en su teología sistemática, que fue mi texto de clase en teología sistemática por 2 semestres, Gruden dice que la elección es incondicional de un grupo de perdidos para ser salvos, siempre salvos, y no de creyentes para ser transformados a la imagen de Cristo, y que esta elección no está basada en el conocimiento anticipado de Dios, como lo creía la iglesia primitiva, de acuerdo a nuestra fe, y él da varias razones, el por qué. Voy a mencionar 3. Él dice, la elección no está basada en el conocimiento anticipado de Dios de nuestra fe. Él dice, número 1, es conocimiento anticipado de personas y no de hechos. Número 2, las escrituras nunca hablan de nuestra fe como la razón de la elección divina. Y número 3, la elección basada en algo bueno en nosotros, nuestra fe sería el comienzo de la salvación por méritos. Mi objeción a Gruden, mientras estuve estudiando teología en la materia de teología sistemática, escribí mucho en el libro de esa teología sistemática las razones por las cuales Gruden estaba equivocado. Ahora actualmente le hago una objeción a esas aportaciones de Gruden, que dice él que la elección no está basada en el conocimiento anticipado de nuestra fe. Él dice conocimiento anticipado de personas y no de hechos. Falso. La elección sí está basada en el conocimiento anticipado de personas y de hechos. Primera de Pedro 1, del 1 al 2, en Biblia de las Américas dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. Es decir, Dios el Padre lo vio de antemano
quienes iban a ser santificados por el Espíritu Santo. Y por esa obra santificadora del Espíritu Santo, el Padre escogió de antemano un grupo. La segunda razón por la cual objeto a Gruden es que él dice, las Escrituras nunca hablan de nuestra fe como la razón de la elección divina. Sí, las Escrituras hablan. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice de que la iglesia fue escogida no para pasar el tiempo de los juicios de la gran tribulación con el anticristo, de acuerdo a segunda de Tesalonicenses 2, sino que por lo contrario la iglesia fue elegida para ser librada de la ira postrera. Es decir, el apóstol Pablo dice, Dios os haya escogido desde el principio para esta salvación, es decir, para no pasar por la condenación del anticristo. Dice que la iglesia fue elegida por la santificación del Espíritu y por la fe en la verdad. Es decir, Dios eligió a aquellos que creyeron en la verdad y por esa fe en la verdad fuimos elegidos. La tercera objeción a Gruden, la cual Gruden dice, la elección basada en algo bueno en nosotros, nuestra fe, sería el comienzo de la salvación por méritos. Si Dios vio nuestra fe en la verdad no son obras. La fe no es contada como obra humana, de acuerdo a Romanos 4, del 2 al 5, versículo 23 y 24, y Romanos 3, del 27 al 28. La fe no es contada como una obra, porque es el Espíritu Santo quien convence al pecador, y esta fe viene por el oír la palabra, de acuerdo a Romanos 10, 17. Entonces no es una obra humana, es una obra de Dios, y el hombre, la última decisión la toma el hombre cuando el Espíritu lo está convenciendo para que él crea. Si él rehúsa creer, como lo dice Juan 3:36, entonces la ira de Dios estará sobre él. Pero si él cree, cuando el Espíritu Santo lo convence y la palabra le está brindando esa fe, entonces esa persona es salva. Y por esa fe fue que fueron elegidos la iglesia para ser santos por toda la eternidad, para ser adoptados hijos de Dios. Entonces la fe no es contada como una obra humana. Conclusión. En resumen, el monergismo o predestinación de los esenios, de los estoicos y los gnósticos, que fue fusionado con la doctrina paulina de la predestinación por Agustín de Hipona y que fue rechazado por la Iglesia Católica Romana, pero que fue revivido y sistematizado por Juan Calvino y predicado por muchos actualmente, decía y dice, la divinidad había decretado todos los eventos, sean buenos o malos, que los seres humanos no tienen libre albedrío, que un grupo de seres humanos fueron creados para ser buenos y otros para ser malos, con dos destinos eternos diferentes, que estos elegidos tenían un destino que no sería alterado, por tanto nunca perderían esa salvación. Todo lo contrario al sinergismo de la iglesia primitiva, que fue creído por los fariseos y que fue predicado por la iglesia primitiva. Implicaba que Dios había predestinado. En este caso, la iglesia primitiva predicaba que Dios, el que había predestinado, era solamente Jesucristo para morir por los pecados del mundo, para pisotear a Satanás y para resucitar de entre los muertos. Que Dios conoció de antemano quiénes iban a creer. ¿Y cómo los conoció? Por la fe en la verdad y la santificación del Espíritu. Y estos fue a los que Él eligió. Y los predestinó, y que la predestinación paulina, a estos que Dios eligió, era de la iglesia para ser transformados a la imagen de Jesucristo en la glorificación. La salvación era un acto conjunto entre Dios y el hombre, sinergismo. Irineo, Justín Mártir, Clemente de Roma y de Alejandría, Orígenes y Hermas, no estaban creando una nueva doctrina, sino enseñando lo que aprendieron de los apóstoles, que Dios conoció desde el principio quiénes iban a creer en Cristo y quiénes no. Juan 6:64 dice que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y que estas personas fueron escogidas por haber puesto su fe en la verdad. Los que creyeron en Cristo fueron escogidos porque pusieron su fe en la verdad, de acuerdo a 2 Tesalonicenses 2:13. Escogidos desde el principio, dice, por la fe en la verdad. Y que estos cristianos fueron escogidos también según la presencia de Dios, porque ellos fueron santificados por el Espíritu Santo. Dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios el Padre por la obra de la santificadora del Espíritu Santo. Y esta elección no fue entre perdidos para ser salvos, siempre salvos, sino en Cristo, en Él, o sea, ya siendo salvos. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él. Y en Él
de acuerdo a Efesios 1:7, la Biblia de las Américas dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, es decir, ya éramos redimidos. ¿Y para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, de acuerdo a Efesios 1:4, delante de Él en el cielo, de acuerdo a Efesios 5:27, dice, para presentarlos delante de Él, dice, una iglesia gloriosa. Y en el libro de Colosenses 1:22 dice, para presentaros santos y sin mancha delante de Él. Y en el libro de Judas 1:24 dice, para presentaros sin mancha delante de su gloria, es decir, en el cielo y por toda la eternidad, de acuerdo al contexto de Efesios 1:9 y 10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. A estos que iban a creer, que fueron conocidos de antemano por Dios, fueron los que fueron llamados los elegidos, porque como lo menciona el libro de Romanos 4, Dios llama a las cosas que no son como si fueran, y por eso llamó a Abraham padre de las naciones, aun cuando él no tenía ningún hijo, y por eso Cristo fue llamado el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo, aunque no fue inmolado hasta miles de años después. Entonces por eso el Señor, como previó y vio, de acuerdo a Juan 17:20, que Él no solamente rogaba por los 11 apóstoles, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús dijo que esos que iban a creer por la palabra de ellos eran las otras ovejas que Él tenía, que eran también llamados los elegidos. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellos también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esas ovejas eran llamadas los elegidos por Dios. Y a esos que Dios eligió, los predestinó. Pablo usó el término predestinar, que en griego es proorizo, y está repetido 6 veces en el Nuevo Testamento. Pro significa por anticipado. Orizo, determinar, denota determinar por anticipado. Pablo y los padres de la iglesia primitiva creían que Dios había antes determinado o predestinado, número 1, que Jesucristo muriese por nuestros pecados, de acuerdo a Hechos 4, del 27 al 28. Que los que aman a Dios, número 2, fueron conocidos de antemano, fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, recuerdo Romanos 8, 28, 29. Y que los que están en Cristo, es decir, fueran adoptados hijos suyos, de acuerdo a Efesios 1, 5 y 11. Y que la sabiduría de Dios fuera para su pueblo, de acuerdo a 1 Corintios 2, 7. Esa es la predestinación bíblica e histórica. Amén.